el hombre que fue criado como mujer? ¿Fue niño o niña? Por fin. Justamente, Fer, y sobre todo va con lo que acabas de decir en el sentido de qué nos estamos alimentando. Una de las conclusiones que saqué de estar pensando en qué te iba a platicar el día de hoy respecto a este experimento que tiene que ver con unos niños gemelos que a uno lo crían como mujer, le hacen cirugías, etcétera, y el otro lo dejan como hombre. Los dos nacieron hombres, eran gemelos idénticos, pero después se hizo este experimento. Y justo me quedé pensando ahorita con lo que decías en la entrada en la película de The Truman Show, que alguna vez cuando vine a platicar de que si habíamos, que si vivíamos en una simulación, ¿no? Y lo que piensan en la NASA respecto a eso, si es como si la vida real fuera un videojuego, etcétera. Al final del día, ¿te acuerdas de The Truman Show? Porque yo con lo que me quedé de la película es con que aceptamos la realidad que se nos presenta Ujú. literalmente, o sea, lo que consumimos, lo que creemos que es normal, cómo son las cosas, pareciera que si nos venden demasiado tiempo una mentira, acabamos aceptándola como la verdad absoluta, que es justo la tesis, en mi opinión, de la película de The Truman Show. Pues bueno, yendo a este experimento, vamos a ver cómo se dio esto. Haz de cuenta que es una pareja normal, Canadá, tienen dos hijos, ¿no? Gemelos, idénticos, nacen juntos, etcétera. La mamá se va dando cuenta de que les cuesta trabajo ir al baño, les cuesta trabajo orinar, hacer del uno, ¿no? Entonces, pues los lleva a un hospital, como haría cualquier padre seguramente, y les diagnostican algo que se llama fimosis, que es simplemente que pues los tienen que circuncidar, ¿no? Para quitar el exceso de piel que está bloqueando alrededor del pene y pues para que puedan orinar correctamente, ¿no? Entonces lo que pasa es que hay un accidente. Por algún motivo fuera de la comprensión del universo, al médico que iba a realizar la cirugía se le ocurre para esta cirugía usar un bisturí eléctrico. No queda muy claro si Uf, fue una falla. Sí, está muy rudo, Fer. híjole. No, 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 no. Se llevó todo el pene. lo calcinó. O sea, si Ay, no. simplemente lo hubiera cortado, tal vez hubiera sido más fácil arreglar la cosa, ¿no? O posible, cuando menos, de una forma, pues, que fuera funcional todavía, ¿no? Pero no queda muy claro, te digo, si fue un error humano o si tuvo una falla la máquina o qué, pero de todas maneras, pues no era necesario usar este bisturí. Y ¡pum! Lo calcina por completo. O sea, el niño queda muy mal, el niño se llama Bruce y pues le dan a entender a la familia que no va a haber forma de que él pueda reconstruir su miembro y pues tener una vida sexual completa como hombre. Están en este debate, digo, todavía es muy chiquito, o sea, literal es bebé, entonces pues como que es fácil no lidiar con esto, ¿no? Y justamente hablando como de las cosas que vemos y la relevancia que tienen, cuando el niño tiene 2 años en un programa de entrevistas en Canadá, muy parecido a este, donde invitan a gente experta en sus campos, el que en ese entonces era súper experto en la identidad de género es el doctor John Money, que es un neozelandés graduado en Harvard, que estaba súper en boga respecto a los trabajos que estaba haciendo con niños que nacían intersexuales, es decir, que no nacían ni hombres ni mujeres, se podría decir que nacían con ambos géneros, y que según el caso médico elegía un género y creaba toda una identidad alrededor y que después, en teoría, vivían vidas normales con uno solo de esos géneros. Él tenía una hipótesis llamada la neutralidad sexual, que es más o menos el concepto de The Truman Show, que es, en realidad tú no naces con un género, tú naces con un sexo, que sexo y género son cosas diferentes, ¿no? Lo que dice es, y en este caso de los intersexuales, pues no nacían con un sexo, ¿no? Nacían con ambos. Y lo que él decía es, el género no es algo con lo que nazcas, es algo que se aprende, es algo que te imponen con los juguetes que te hacen jugar, con
la ropa que te hacen usar, con lo que la sociedad espera de ti, ahí está la realidad de cómo vas a definir tu género. Es un enfoque completamente determinista, por así decirlo. Es curioso porque pues yo que me considero progresista, etcétera, diría que tiene toda la razón. Pero curiosamente en este caso, así este es como un super spoiler, la ciencia dijo cosas interesantes, muy distintas de esto, pero con sus ciertos pues argumentos, ¿no? Que es a lo que vamos a ir. El doctor John Money le puso a este nombre, acordémonos, el niño se llama Bruce, le puso el experimento John Joan, Ujú. que los psicólogos freudianos nos podrían decir, oye, qué coincidencia, ¿no? Que le puso el experimento con su nombre y no el nombre del paciente, ¿no? Que habrá ahí, ¿no? Desde ahí podemos darnos cuenta de que tal vez este hombre estaba un poco sesgado con sus ideas en realidad. Entonces, eh, el niño sigue creciendo. Lo primero que hacen es que le ponen una vagina externa desde que es chiquito y le empiezan a decir que se tiene que vestir de una cierta forma, etcétera. Cuando llega a la pubertad lo hacen empezar a tomar hormonas para que le crezcan los pechos, se le desarrollen las caderas, pero resulta ser que siempre tiene problemas en el sentido de que no lo acepta, a pesar de que nunca supo que había nacido hombre, que nunca se le había dicho que se veía en el espejo y veía que tenía una vagina. Él desde que tenía uso del lenguaje decía, es que yo soy un chico. Cuando intentaba jugar con las niñas, cuando lo convencían y lo intentaba lograr, a las niñas no les gustaba jugar con Bruce, con en este caso Brenda, que fue el nombre que le pusieron, porque decían que era muy masculina su forma de jugar. Cuando intentaba jugar con los niños lo rechazaban porque pues era una niña, y eso sí creo que es un concepto de rol de género social que está muy mal, ¿no? No tendrían por qué haberla rechazado, pero lo hicieron. Entonces vive una vida muy, muy infeliz hasta que cuando le quieren hacer como la última cirugía cuando es adolescente, dice, si me la hacen me suicido, pero así en un plan muy real, ¿no? Y entonces los padres cuando ya finalmente otros científicos estaban diciendo es que el experimento está súper mal, o sea, esto no porque están yendo en contra de lo que realmente está pasando, díganle la verdad. Le dicen la verdad y se vuelve a convertir en hombre y en lugar de volver a tomar el nombre Bruce, o sea, hace todos los tratamientos hormonales, se reconstruye un pene artificial, no es un pene funcional, se casa, se cambia el nombre a David porque sentía que llevaba toda su vida peleando con Goliat, adopta un hijo y tiene una vida que podría parecer adecuada, donde hace público su caso para que el doctor Money, John Money, dejara de decir que su caso había sido un gran éxito. Mm. Pero esta historia no termina bien, Fer. Su hermano, que todo el tiempo había tenido la culpa de que pues simplemente fue que a él lo metieron primero al quirófano y que toda la vida de los padres parecía girar en torno a su hermano, empieza a tener problemas cuando se van revelando todas estas cosas, etcétera. Un día termina suicidándose. John, el médico que estaba tratando a Bruce, tiene Parkinson y David, 2 años después de que todo esto le afecta, termina su matrimonio, se queda sin dinero porque a pesar de que había hecho dinero con la historia de su vida, etcétera, empieza a tomar malas decisiones de la depresión, de la muerte de su hermano y de cómo este experimento le arruinó toda la vida a la familia. Pues bueno, termina suicidándose también. Y John Money muere 2 años después de Parkinson sin admitir nunca que el experimento había salido mal. Le echó la culpa a otro montón de factores, etcétera. Y lo que se aprendió de esto, o lo que se discutió, es que existe algo llamado dimorfismos cerebrales sexuales, que son factores prenatales que sí te asignan un poco un género. Hay factores prenatales y postnatales, probablemente los postnatales son más importantes, pero no podemos ignorar los primeros. La verdad es que el tema va para mucho más, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pues cualquier duda, voy a estar publicando más del tema y probablemente un video platicando más de esto en mis redes sociales, @elhombre-robot. Me encantaría ahí que lo pudieras ver, Fer, y que me des tu opinión, porque qué difícil, imagínate, ser la mamá de David, antes Bruce, después Brenda. No, 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 no. Eh,
Terrible historia. Pero además lo interesante es que no solo es un tema de usos y costumbres el ser niño o niña. No solo es un tema de los colores y de cómo te tratan, sino sí hay un tema que viene desde la gestación. Eso es Y lo que nada vamos más a averiguar pa- contigo en @el para hombre robot. cerrar, aparte de la complejidad, pues sí, yo creo que cuando estos factores ya se dieron, pues el respeto, ¿no? A quien se identifique como se identifique. Sin duda.